Si hay algo en este mundo que se utiliza más que otra cosa, es la palabra gracias. Acabamos de dar gracias. Ahorita mi hermano Juan Camilo oraba dando gracias. Damos las gracias por todo. Gracias por saludarme. Gracias por el regalo. Gracias por ocuparte de mí. Gracias por el favor. Y utilizamos esta palabra una y otra vez en el transcurso del día, incluso muchas veces. Esta palabra gracias no es exclusiva para los creyentes. Sin embargo, hermanos, como creyentes que somos, esta palabra debería tener la profundidad y la gracia que la misma palabra indica cuando la decimos. En nuestro tiempo, esta palabra se ha vuelto casi que un cliché y una respuesta automática a cada cosa que recibimos o que podamos hacer, y la recibimos como contraprestación. Es como aquellos correos automáticos que uno deja cuando se va de vacaciones. Estoy de vacaciones, que contesta el correo automáticamente. Bueno, ya esta frase gracias se ha vuelto una contestación automática. Pero ¿cuánta gracia presentamos profundamente cuando decimos gracias a alguien o por algo? ¿Será que para nosotros también se nos ha vuelto un cliché decirlas aún en nuestras propias oraciones? Si hay algo que jamás puede faltar en nuestras oraciones, es la acción de gracias a Dios. Gracias a un Dios que es santo, que es infalible, que es inmutable, justo, bueno, misericordioso, bondadoso, omnisciente, omnipresente, trascendente, inmanente, amoroso, eterno y poderoso. Cuando nos presentamos delante de un Dios como Él, ese que acabé de describir, las acciones de gracias no deberían faltar en nuestras oraciones. Solo al levantarnos, cuando tú puedes abrir tus ojos, saber que puedes respirar, cuántas gracias no deberíamos darle a Dios por ello. La provisión que Dios nos da diariamente, sea mucho o poco, pero esta provisión te permite vivir un día más, un día a la vez. ¿Cuánta gracia deberíamos manifestar a Dios por esto? A pesar de este virus que ha afectado el mundo entero, aún el Señor, a pesar de ello, hermano, nos tiene en estos momentos escuchando su palabra y compartiendo lo que Él nos enseña a través de ella. A eso solo le podemos decir, gracias, Señor. Estas oportunidades ha dado el Señor a muchos para que escuchen su palabra y puedan llegar a un arrepentimiento genuino y someterse al señorío de Cristo. Solo por eso deberíamos dar gracias constantemente. Los creyentes deberíamos agradecer al Señor todos los días por habernos salvado de la condenación eterna, más allá de la necesidad que estemos pasando actualmente, más allá de la aflicción que podamos estar sufriendo en estos momentos, más allá de eso y de cualquier otra cosa, lo único que no puede faltar en nuestras oraciones es decirle, Señor, gracias. Sin contar, hermanos y amigos que nos están viendo, sin contar de cuántas veces el Señor no nos ha librado sin aún nosotros darnos cuenta. Un accidente tal vez, una enfermedad, una mala noticia, en fin, en donde la providencia de Dios ha actuado en favor de nosotros y nosotros ni siquiera nos hemos dado por enterados. Nosotros sabemos de lo que nos hemos salvado es a medias, porque quizás tú y yo nos hemos salvado mucho más, de muchas más cosas que ni siquiera sabemos. A esto solo podemos decir, Señor, gracias. Pero nuestro corazón, por naturaleza, es mal agradecido. No somos consecuentes en agradecimiento hacia el Señor con respecto a todas las bendiciones diarias que Él nos da. Creemos que merecemos vivir y por eso no le agradecemos. Creemos que merecemos comer y por eso no agradecemos. Merecemos entonces también no enfermarnos y por eso no agradecemos. No, hermanos míos, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe absolutamente nada. Todo lo que nos da es por pura gracia y misericordia, no porque le toque darnos. Es más, si Él le tocase darnos lo que merecemos, entonces nos daría la muerte eterna. Y es por ello por lo que deberíamos agradecer permanentemente. Pero solo la fidelidad de Dios
es la única que puede producir un corazón sincero que puede dar acciones de gracias a Él, quien es fiel. Escuchen bien, solo la fidelidad de Dios es la única que puede producir un corazón sincero que puede dar acciones de gracias a Él, quien es fiel. Y es esto, hermanos míos y amigos que tú nos visitas esta noche, lo que vamos a ver en nuestra enseñanza de hoy, el cual ha sido titulada La fidelidad de Dios produce acción de gracias. Habíamos hablado anteriormente de que la serie se llama La fidelidad de Dios, pasado, presente y futuro. Y el jueves anterior hice mucho énfasis en que no vamos a hablar de la fidelidad de Dios como atributo de Él, aunque no lo podemos separar jamás, sino que queremos hacer énfasis con base a lo que el Señor nos ha llevado al respecto de esta carta, es en ver lo que produce esa fidelidad de Dios en el creyente. Y por eso hemos titulado La fidelidad de Dios produce acción de gracias. Y esto es lo que vemos en la carta escrita por Pablo en estos primeros 5 versículos que veremos el día de hoy, el cual quisiera mostrárselos, amados hermanos, a la luz de 3 encabezados. Entonces, la fidelidad de Dios produce, en primer lugar, acción de gracias por la vida de los tesalonicenses, versículos 1 y 2. La fidelidad de Dios también produce, en segundo lugar, acción de gracias por la constancia de los tesalonicenses, versículo 3. Y en tercer lugar, la fidelidad de Dios produce acción de gracias por la elección de los tesalonicenses. Como todo lo bueno viene de Dios, no puede esperarse nada bueno para los pecadores, sino de Dios en Cristo. El mejor bien puede esperarse de Dios como Padre nuestro, por amor de Cristo. Debemos orar no solo por nosotros mismos, sino también por el prójimo, recordándolo sin cesar. Donde quiera que haya una fe verdadera, obra afectando el corazón y la vida. Donde quiera que haya una fe real, una fe genuina, una fe verdadera, obra afectando el corazón siempre y la vida misma. Por esto podemos conocer nuestra lección si no solo hablábamos de las cosas de Dios con nuestros labios, si no sentimos su poder en nuestros corazones, mortificando nuestras concupiscencias, apartándonos del mundo y elevándonos a las cosas celestiales. A menos que el Espíritu de Dios venga, hermanos, la palabra de Dios se nos volverá letra muerta. Así la recibieron por el poder del Espíritu Santo los hermanos de Tesalónica. Ellos estaban plenamente convencidos de su verdad, como para no ser perturbados en su mente por objeciones y dudas. Y estaban dispuestos a dejar todo por Cristo y arriesgar sus almas y su estado eterno en la verdad de la revelación del Evangelio de Cristo. Entonces miremos estos 3 encabezados, mis hermanos. Estos 3 encabezados estudiándolo el día de hoy. Empecemos por el primero. Acción de gracias. La fidelidad de Dios produce entonces acción de gracias por la vida de los tesalonicenses. Versículos 1 y 2. Leo para ustedes nuevamente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Si hoy día usted escribe una carta, lo primero que haría sería dirigirse a la persona a quien se la envía. Por ejemplo, el nombre del destinatario, fulano de tal, luego estimado amigo, y al concluir la carta escribiría su propio nombre así, atentamente, Alejandro Cueto. Sin embargo, en tiempos de Pablo, una carta se iniciaba con el nombre del remitente. Seguidamente se indicaría el nombre de la persona o las personas a quien o quienes se envía la carta, a la cual enseguida se le añadiría el acostumbrado saludo. Es así también en esta epístola. Pablo, Silvano y Timoteo. Como el gran apóstol era el principal responsable de la presente carta o la epístola, escribe primeramente su propio nombre, luego los nombres de los que han estado asociados con él en la presentación del Evangelio a los hermanos de Tesalónica y que ahora estaban con él en Corinto cuando esta carta se escribía.
El orden en que se mencionan los tres nombres es el que lógicamente se esperaría. Primero Pablo, puesto que es en todo sentido de la palabra el apóstol, él es quien escribe la epístola. El próximo es Silvano, o Silas, como también se conoce, que con toda probabilidad era el de más edad y que además, creo que por el dato importante de que él había acompañado a Pablo desde el comienzo mismo del viaje durante el cual los tesalonicenses recibieron el evangelio. Recuerden que cuando hablamos la semana pasada, cuando Pablo se separa de Bernabé, él se junta con Silas o Silvano y él zarpa hacia su segundo viaje misionero. Entonces seguramente, Silas estuvo todo el tiempo con Pablo en el segundo viaje misionero. Y el último mencionado, que es Timoteo, que parece haber sido el más joven además, y se había agregado a ese grupo o a ese equipo misionero cuando ya estaban en camino. En una carta dirigida a los tesalonicenses y que fueron ellos, y quiénes fueron ellos los que estuvimos abarcando la semana anterior en la enseñanza introductoria de esta carta en Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el mismo apóstol Pablo. Vaya saludo del apóstol en Dios el Padre y el Hijo, el cual menciona sin dudar a Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Pero Pablo menciona una frase muy conocida por todos en medio de esta sentencia del Padre y el Hijo. De hecho, la cantamos hace unos minutos. Gracia y paz sean a vosotros. Esta frase es muy conocida por nosotros. De hecho, muchos cristianos la utilizan diariamente para saludar a los hermanos. Pero es bueno saber qué significa. Al parecer, por el contexto en el que esta frase gracia y paz significa favor hacia su pueblo y el resultado de ese favor, de esa bondadosa disposición que se manifiesta, tal vez en primer lugar, librándoles de la culpa y del castigo del pecado. También en la operación dinámica transformadora del Espíritu Santo en sus corazones y la entrada de ellos a la gloria del Señor. Entonces, creemos por el contexto qué significa gracia y paz, y ese shalom que decían los antiguos hebreos, esa es la palabra que Pablo está utilizando allí como paz. Y esa paz solo proviene de Dios. No es una paz como la da el mundo, no es la paz que nos prometieron hace unos años en este país. No se trata de ninguno de ese tipo de paz, sino de estar en paz con nuestro Señor. Y cuando un individuo, cuando un ser humano, cuando alguien de la creación, cuando su creación, alguien que tiene su imagen y semejanza, está en paz con Dios, entonces, hermanos, estás librado de la culpa y del castigo del pecado. Pero también opera en ti dinámicamente la transformación del Espíritu Santo en tu corazón, y también tendrás algún día, hermano mío, y ahí es donde tiene que estar nuestra esperanza, la entrada nuestra a la gloria. Miren este deseo y seguridad de los remitentes hacia los hermanos en Tesalónica. Miren este deseo de Pablo, Silvano y Timoteo para los hermanos de Tesalónica. No cabe duda entonces que para Pablo y sus acompañantes, los de Tesalónica eran salvados por Dios, y que esto lo confirmaba además el versículo 4 que vamos a ver más adelante. Y seguramente esto es lo que produce la acción de gracias de Pablo, Silvano y Timoteo por los hermanos de Tesalónica hacia Dios. Por ello continúa diciendo Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto es muy hermoso y comprometedor al tiempo, hermanos míos. Como Pablo, siendo apóstol, daba gracias a Dios por todos los hermanos de Tesalónica, y cómo hace memoria continua de ellos en sus oraciones, que hacía seguramente con Silvano y Timoteo. Es hermoso por tener siempre a alguien que de lejos o cerca esté orando por nosotros, hermanos. Esto es lo que más necesitamos que hagan por cada uno de nosotros: orarle al Dios de gloria y darle gracias por nuestras vidas. Que algún hermano en su aposento le dé gracias a Dios por mi vida es una fortuna que no todos tienen. Parece sencillo, hermano, pero no es tan simple como parece. Y por eso también es comprometedor, porque viendo el ejemplo de Pablo, ninguno de nosotros debería excusarse delante de Dios
para orar y dar gracias por cada uno de nuestros hermanos, aún incluso por nombre propio si es necesario. Si lo hizo el apóstol Pablo, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? A veces, hermanos, oramos solamente por salir del paso, por cumplir, porque tengo que hacer el checklist. Hoy oré, hoy leí la escritura, hoy hice esto, hoy hice lo otro. No, hermano, no descanses en tu justicia. Descansa en la justicia de Cristo. No lo hagas como carga, hazlo por deleite, porque te deleitas en buscar la comunión con Dios permanentemente. Y en medio de esa comunión, darle gracias a Dios por la vida de tus hermanos. Pero no es, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. Hacen memoria de ellos en sus oraciones. Los recuerdan permanentemente. Y que esto entonces, hermanos míos, nos sirva de aplicación para nosotros. Yo te pregunto, ¿tú oras fervientemente por la vida de tus hermanos? Escucha bien, ¿oras fervientemente por la vida de tus hermanos? Oh, Señor, gracias por el hermano que está vivo. Amén. ¿Oras? Eso es lo que tú le llamas fervientemente a tu oración. Ahora, hermano, tampoco quiero decir que por tu oración tu hermano se mantiene vivo. No. Nuestros hermanos se mantienen vivos simplemente porque Dios quiere que estén vivos hasta ese momento. Pero Dios también nos demanda a nosotros orar sin cesar. Orar unos por otros. Entonces yo te pregunto, ¿ora fervientemente? Pablo solamente estaba escribiendo la carta y solo en estos 2 versículos podemos ver tanta teología y tanto deseo de Pablo hacia estos hermanos en Tesalónica. Gracia y paz, recordándolos a ustedes permanentemente en nuestras oraciones, permanentemente. Entonces, hermano mío, ¿oras fervientemente por la vida de tus hermanos? Y ese permanentemente no está de sobra ahí. ¿Cada cuánto lo haces? No es cada un año, cada 2 meses, cada un mes. No, en el servicio de oración los jueves, con eso cumplimos. El servicio de oración es muy bueno, muy edificante y nos ayuda a nosotros como iglesia a acercarnos a Dios y a orar por aquellos que piden oración como lo hicimos hoy. Y eso está bien delante de Dios. Pero también en tu aposento, en tu vida espiritual privada, allí en tu cuarto o donde quiera que tú usas tu tiempo solitario con el Señor, allí también hay que orar por nuestros hermanos. De las cosas que más me sorprende de Pablo es que este varón de Dios, al parecer, solo estuvo por ahí 3-4 semanas con los hermanos de esta iglesia y cómo ora siempre por ellos. Qué cosa tan hermosa. Él estuvo solo un tiempo. De hecho, la Biblia nos dice que él estuvo 3 días de reposo en la sinagoga con los judíos que estaban en Tesalónica, lo que equivale a 3 semanas. Quizás pudo estar un tiempo más, unos días más, pero no tanto como en Corinto, por ejemplo, que estuvo 1 año y medio. Sin embargo, miren cómo este hermano ora recordándolos a ellos en sus oraciones. Nosotros muchas veces tenemos meses, años de estar congregándonos juntos y ni siquiera oramos permanentemente por nuestros hermanos. Cuánto amor de Pablo por estos hermanos y cuánto amor nos falta a nosotros por nuestros hermanos. Pero hay una razón por la que Pablo recuerda que siempre a estos hermanos de Tesalónica, y era su constancia, y es lo que nos lleva al segundo encabezado. Acción de gracias. Dios, la fidelidad de Dios nos lleva a la acción de gracias por la constancia de los tesalonicenses. Versículo 3. Dice en el versículo 3, acordándonos sin cesar. Sigue, es hermoso porque Pablo sigue incrementando el tema de la oración por los hermanos de Tesalónica, acordándonos sin cesar delante de Dios, sin parar, permanentemente delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe,
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo y sus acompañantes misioneros recuerdan el por qué le dan gracias a Dios por la vida de estos hermanos en Tesalónica. Y la razón sencilla es que es por la obra de la fe de ellos, el trabajo de su amor y sobre todo por la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las razones no son insignificantes, amados míos. Todo lo contrario, son abrumadoras teniendo en cuenta el poco tiempo que ahorita mencioné que Pablo duró en Tesalónica, pero aún las gracias a Dios por su constancia es por Dios mismo. Dios preserva y nosotros perseveramos porque Dios nos preserva a nosotros. Y asimismo, Dios preservaba a los hermanos de Tesalónica para que ellos perseveraran, para que ellos sean constantes. ¿Pero constantes en qué? En la esperanza en aquel que había de venir. Si dependiera de nosotros la salvación de los hombres, ¿cuánto tiempo necesitaríamos en el mejor de los casos para convencer a través de la Escritura a alguien de su posición en Dios y de que su esperanza solo está en el Salvador? ¿Crees que 3 semanas fueran suficientes? Es precisamente lo que quiero hacerles notar aquí. Pablo, Silas y Timoteo fueron a esta ciudad a predicarles el evangelio. Duraron poco tiempo allá. Sin embargo, el resultado de esa predicación la dio Dios mismo. Y es allí donde vemos su fidelidad. Y por esa fidelidad de Dios es que Pablo se rebosa en acción de gracias al Padre por la constancia, por el trabajo de estos hermanos de Tesalónica, que bastaron unos pocos días para que el evangelio produjera nuevas vidas en Tesalónica. Esto solo lo puede dar, o esto solo se puede dar por el poder de Dios. Y es por ello por lo que nosotros también debemos dar gracias. A veces, hermanos, nosotros subestimamos el poder de Dios. A veces creemos que Dios es tan poderoso como yo. A veces creemos que Dios puede ser tan poderoso como un ser humano, como si el ser humano podría ser Dios. A veces creemos por Hollywood y por toda esta televisión que Dios es como Superman. Pero no, hermanos míos, Dios está por encima de todas las cosas y su poder obra de manera sobrenatural a través de medios ordinarios. Su poder obra de manera extraordinaria a través de medios ordinarios. La obra de la fe de los tesalonicenses y el trabajo del amor de ellos no era más sino por unas vidas transformadas por el evangelio de Cristo. Ningún otro causa ese efecto, y menos cuando sufres persecución como estos hermanos que estaban sufriendo. Pero su constancia en la esperanza de Cristo y su segunda venida era más fuerte que la persecución que estos vivían en ese tiempo. Tal vez en este texto Pablo no nos menciona esas obras y ese trabajo que estaban haciendo, pero al leer la carta completa evidenciamos a qué se refería el apóstol cuando menciona esto. No es algo que Pablo se está inventando o está echándoles, como decimos popularmente aquí, los está piropeando, le está echando un piropo para que ellos se enaltezcan. No, Pablo sabía lo que estaba diciendo, porque él tiene pruebas contundentes del trabajo y obras de estos hermanos. Y ni siquiera eran pruebas de que ellos mismos le decían, no, Pablo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, sino que en el transcurso que estemos estudiando la carta nos daremos cuenta de que aún en los pueblos que estaban ahí vecinos daban testimonio de la fe de estos hermanos de Tesalónica. Vuelvo y digo, mis hermanos, ¿cómo no darle gracias a este Dios extraordinario que obra de maneras ordinarias? Pero esto no podría cimentarse en la propia justicia de ellos, sino más bien en esa constancia, en la esperanza. Ellos obraban en ese momento, trabajaban con amor, eran perseguidos, afligidos, atribulados, pero la esperanza de ver más allá las cosas era lo que los mantenía firmes. Estar expectantes de la segunda venida de Cristo los mantenía firmes en su propósito de seguir trabajando y obrando para la gloria y alabanza de la gracia de Dios. Y es por esto, hermanos, que Pablo, Silvano y Timoteo
dan gracias a Dios por esa constancia de estos hermanos, a pesar, muy a pesar de las circunstancias. Y esto debe también a nosotros servirnos como aplicación para nosotros. ¿Estamos expectantes de esa segunda venida de nuestro Señor? Escucha bien, ¿estamos expectantes de esa segunda venida de nuestro Señor? Miren, hermanos, esto ocurrió. Los de Tesalónica estaban constantes en la esperanza y esto ocurrió hace casi 2000 años. Y mira la actitud de estos hermanos hace casi 2000 años. Nosotros estamos 2000 años más cerca de que nuestro Señor vuelva y quizás nos quedamos cortos delante del ejemplo de estos hermanos de Tesalónica de estar expectantes de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No les importaba la aflicción, no les importaba la persecución, no les importaba nada. Solamente que trabajaban en amor, servían unos a otros, se servían los unos a los otros, eran testimonio hacia afuera del pueblo de Tesalónica, de la ciudad de Tesalónica, pero solo fijando su mirada en aquel que vendría, la constante esperanza en Cristo. Yo te pregunto, ¿será que enfocamos más nuestra mirada a la situación actual que en el mundo, en la situación actual que el mundo está viviendo, antes que en la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que tu mente todos los días, y estoy poniendo un caso real, algo que estamos viviendo actualmente, será que tu vida y la mía incluso también, será que tu vida y la mía están pensando todos los días más en el coronavirus, más en no quererte infectar, más en no quererte enfermar, más en no quererte morir, que en aquel que está sobre todas esas cosas? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que pasamos viendo más noticias acerca de esta situación actual que abruma y que aflige, más que ir a la Escritura y buscar realmente la esperanza? Y buscar a aquel que nos ha prometido que vendrá, y buscar a aquel que ha prometido y que ha dicho que él está por encima de cualquier cosa, incluso de ese coronavirus. De pronto nos hemos preocupado más por estar aliviados nosotros, librados de cualquier problema o incluso enfermedad, antes que poner por obra nuestra fe, antes que servir con amor a los demás para la gloria del Padre. No sé cuál es el propósito de esta pandemia, amados míos. Yo no la conozco, no tengo ni la más mínima idea por qué el Señor obró de esta manera. Pero lo que sí sé es que nuestra fe está siendo probada en estos momentos también. Al menos, hermanos, si tú no estás poniendo por obra tu fe, por lo menos espero que le des gracias a Dios por aquellos que sí lo hacen a pesar del virus. Como el apóstol Pablo lo escribe en esta carta. Recuerda, hermano, que nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para obrar. Y es allí donde se muestra nuestra constancia. Somos salvos para obrar. No obramos para ser salvos, sino que somos salvos para obrar. Así como los hermanos de Tesalónica oraban en amor, a pesar de la persecución, a pesar de la aflicción, a pesar de todo, de la persecución que ellos tenían. Pero Pablo no se queda allí. Pablo no se queda allí. Va más allá de la constancia. Y la razón por la cual los hermanos de Tesalónica, además, eran constantes en la esperanza en Cristo y que esto ocasionaba su obrar a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Y es esto lo que nos lleva al último encabezado. La fidelidad de Dios produce entonces acción de gracias por la elección de los tesalonicenses. Versículos 4 y 5. Leo para ustedes. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Si hay algo
que Pablo, Silas y Timoteo saben de dónde proviene el trabajo y la obra de los hermanos en Tesalónica. Y creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que la gratitud de estos misioneros por estos hermanos radica en esto: su elección. La elección que hizo Dios desde antes de la fundación del mundo por estos hermanos en Tesalónica. La expresan en vista de los frutos. Esta es la razón inmediata. Expresan acción de gracias a Dios por los frutos que estos hermanos están mostrando al pueblo. Esa es la razón de pronto, o la razón inmediata. Pero existe una razón fundamental, y esta es la que expresan en la carta: conocemos vuestra elección, porque nosotros conocemos vuestra elección. En el análisis final, la razón del gozo y la gratitud que hincha en el corazón de los misioneros es el hecho que ellos saben que, hablando en forma general, los miembros de la iglesia de Tesalónica son elegidos de Dios. Pablo, Silas y Timoteo lo saben en forma efectiva. Ellos saben porque los hechos hablan tan claramente que la conclusión es inevitable, directa e inmediata. Ustedes son elegidos de Dios. Conocemos vuestra elección. Después de una muy breve permanencia entre ellos, como hemos recalcado, se vieron obligados a salir de allí, Pablo, Silas y Timoteo. Sin embargo, a pesar de eso, no vacilan en declarar que la razón fundamental por la cual nuestros corazones están llenos de acciones de gracias es porque sabemos que vosotros habéis sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Podemos entonces, hermanos, mirar esto desde dos ópticas en cuanto a la elección. La elección, como todos lo sabemos y como lo vimos también incluso en los atributos de Dios, la elección se da desde la eternidad. Nosotros hemos sido elegidos desde la mente de Dios en aquel momento en que ni siquiera nada existía. Allá donde moraba Dios antes de la fundación de todas las cosas, antes de cualquier cosa creada existiera, antes de cualquier cosa que te imagines, antes de todo eso se produjo la elección de Dios por sus hijos. Pero esa misma elección que se da desde la eternidad se hace evidente en esta vida. Esto es lo que Pablo le escribe a los tesalonicenses. Conocemos la elección de ustedes, hermanos amados, le dice Pablo. Tremenda declaración de esperanza, ¿cierto? Qué hermoso que alguien se pudiera acercar, y digo que pudiera porque realmente no puede, porque no hay nadie que pueda conocer si tú eres o no eres elegido. Tú puedes mostrar frutos de arrepentimiento, puedes mostrar frutos, pero lo único que ve el corazón es Dios mismo. Pero no significando esto que alguien esté entonces autorizado también para asignar a alguno al infierno o llamarle réprobo. Solo Dios ve los corazones, no así nosotros. Además, nosotros no tenemos la inspiración infalible como sí la tuvo el apóstol Pablo escribiendo esas letras a los tesalonicenses. Así que había certeza de que los de Tesalónica eran elegidos, solo porque el Espíritu Santo, recuerden que el Espíritu Santo, como lo vimos la enseñanza anterior, es el autor principal de esta y de toda la Biblia. Y ha usado como instrumento al apóstol Pablo para escribirles a los hermanos en Tesalónica y decirles: nosotros conocemos su elección, hermano. Qué tremenda declaración hermosa. Pero por otro lado puede existir la siguiente también proposición. Entonces, si un hombre ha sido elegido, será salvo sin que importe cuál haya sido su manera de vivir. Esto es francamente malévolo y además absurdo. Ningún creyente verdadero y sano, de la denominación que fuere, sea metodista, bautista, calvista, luterano o de cualquier otra denominación o grupo religioso, estará de acuerdo con esta afirmación. Pablo confirmó la elección de ellos y la actitud que ellos tuvieron es lo que da confirmación de esto. Pablo confirma la elección, pero ellos también dieron frutos trabajando por amor, por la causa, por la esperanza, constantemente pensando en la esperanza y declarando de que aquel vendría. Nunca nuestra elección
va a dejar de dar frutos. Nunca nuestra elección y por lo tanto nuestra salvación puede ir toda la vida sin frutos. Jamás. No hay salvación que no esté acompañada de frutos. Pero la razón más fuerte por la que Pablo afirma su elección es la que nos dice el versículo 5. Sí, ustedes han obrado, pero ¿cómo ustedes llegaron a obrar? ¿Cómo ustedes llegaron a obrar si han sido elegidos? Listo, pero ¿cómo fueron elegidos? En el tiempo, pero ¿cuándo? Dice Pablo en el versículo 5. Pues nuestro evangelio, habla del evangelio, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, el significado es: el que vosotros hayáis sido elegidos es para nosotros cierto por el hecho de que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¡Wow! Tremenda afirmación de Pablo. Ustedes no son elegidos solamente porque yo veo frutos en ustedes, sino porque primeramente llegó a ustedes el evangelio en poder del Espíritu Santo. Cuánta acción de gracias a Dios de estos misioneros por los hermanos de Tesalónica, y cuánta esperanza hay en el evangelio cuando este es predicado con fidelidad, porque en este se manifiesta, es por el poder del Espíritu Santo, y es ese poder el que obra de manera sobrenatural en cada uno de los que hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando el evangelio es predicado con fidelidad, podemos tener esperanza de que puedan llegar muchos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Con cuánta esperanza entonces debemos predicar este glorioso evangelio de Cristo a los perdidos? Debemos darle gracias a Dios por nuestra elección, darle gracias a Dios por la elección de nuestros hermanos, y debemos orar también por aquellos que le predicamos y aún no conocen de Cristo y que se les predica el evangelio fielmente por el poder del Espíritu Santo. Nosotros solo damos la semilla, pero es Dios quien da el crecimiento. Cuánta acción de gracia debemos tener con nuestro Dios, amados hermanos. Cuán agradecidos deberíamos ser por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero tú, mi hermano, ¿cuántas veces agradeces a Dios por la vida, por la constancia y por la elección de tus hermanos? Pablo está orando aquí, no por Silas y Timoteo. Pablo está orando por los hermanos de Tesalónica. Y está orando por sus vidas, está orando por la constancia que tienen en la esperanza y está orando por la elección de esos hermanos. ¿Cuántas veces nosotros agradecemos a Dios también por la vida, la constancia y la elección de nuestros hermanos cercanos y de nuestros hermanos que quizás están lejos ya? Hermano, como ejemplo, Jesús mismo oró por sus discípulos. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 17? Jesús oró por sus discípulos, de que fueran guardados sus discípulos, de que todos los que le habían sido dados, Él no perdió a ninguno. Los apóstoles oraban por las iglesias y los hermanos que pertenecían a ella. Y esto continúa en este tiempo, eso no cesó, hermano mío. Debemos orar sin cesar por nuestros hermanos, dar acciones de gracias a Dios constante, acordándonos de nuestros hermanos y de cómo el poder del Espíritu Santo obró en cada uno de ustedes para salvación. ¿Recuerdas el día en que tú quizás escuchaste por primera vez el evangelio y ese día fuiste salvado por la gracia y misericordia de Dios? Eso fue algo sobrenatural, hermano mío, porque tú no querías estar con Dios, tú no querías estar en paz con Dios, a lo mismo que yo. Yo tampoco lo quería, pero Él obra sobrenaturalmente, como lo dijo ahorita, de manera ordinaria. A través de la predicación de su palabra, a través de la locura de la predicación,
como también dice Pablo en otras cartas. No es dar gracias como un cliché, como lo dije al inicio, sino es dar gracias con el conocimiento profundo de la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestros hermanos. No es sencillamente, Señor, hoy te doy gracias por la vida de mis hermanos y de Iglesia Bíblica de la ciudad, por todos ellos. Tú los conoces, yo también, pero te doy gracias, Señor. No, hermano, tú tienes que orar con el conocimiento profundo de la obra del Espíritu Santo que te salvó a ti, ese mismo poder del Espíritu Santo que los salvó a ellos también. Cuánta maravilla y cuán sobrenatural es esto. Es dar gracias creyendo que esa misma obra es la que los preserva para que nuestros hermanos puedan perseverar en la constancia, poniendo su mirada en Cristo y en la segunda venida de Él. Porque allí es donde está nuestra esperanza, en la segunda venida, no en los médicos, no en los médicos actuales, no está en las malas noticias o en las buenas noticias, no está en que ya hallaron la vacuna. No, hermano mío. La esperanza nuestra debe estar en Cristo, en Cristo. Y es esa obra del Espíritu Santo también la que confirma la elección del Padre por cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y sean dadas a Él todas las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, por algo que solo puede hacer Él, salvarnos. Solo Él puede salvarnos, amados hermanos. Solo Él fue el que nos salvó, amados hermanos. Solo Él es el que puede salvarte, amigo mío, si no conoces de Cristo. Ora al Padre profundamente. Hoy puede ser el día de tu salvación. Ora al Padre profundamente, allí en tu lugar, pidiéndole: Señor, sálvame. Oh, mi Rey, sálvame. Yo quiero someterme a tu señorío. Sálvame. Y que el Señor obre en tu corazón conforme a su voluntad. Es mi ruego al Dios de toda gracia que te salve hoy, que el Espíritu Santo regenere tu corazón de tal manera que mañana puedas decirle al Señor: gracias, Señor, porque has obrado en mi corazón y porque tengo una nueva familia que tú, mi Dios, has escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Cristo, por tu salvación y la obra perfecta en la cruz del Calvario, el cual me ha salvado de la condenación eterna. Oh, amigo mío, ruego al Señor que tú puedas acercarte a Él. Ruego al Señor que Él obre de manera extraordinaria, usando medios ordinarios para tu vida también. Que el Señor bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Oh, Señor, aprovecho para darte gracias por la vida, no solo la mía, sino de aquellos, de todos y cada uno de los que están conectados, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mis hermanos y la constancia, Señor, por tu preservación para que ellos perseveren y se mantengan constantes, caminando, Señor, santificándose, bendito Dios. Gracias porque tú has preservado, Señor, para que nosotros podamos seguir en esta carrera, mi Rey. Esta carrera donde sabemos que hay una meta, Señor. Y lo más hermoso es que esta meta ya fue ganada por nuestro bendito y amantísimo Señor Jesucristo. Pero que aún nosotros tenemos que correr y seguir corriendo para llegar a ella. Pero lo más hermoso es que ya tenemos, Señor, a nuestro bendito Salvador allá esperándonos, Señor, en gloria, para entregarnos nuestras coronas, Padre. Pero mientras estemos aquí, Señor, oh mi Rey, gracias por tu preservación. Gracias por tu santificación, Señor, para con tu pueblo, mi Rey. Y todo esto se debe, Señor, y estamos eternamente agradecidos por tu elección desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo lo que
hoy es, no era. Antes de todo lo que podamos pensar, ni siquiera existía. Antes de todas las cosas, Señor, tú estando allí, tú, bendita Trinidad, coexistiendo allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú nos elegiste desde allá. Y estamos agradecidos, Señor, por ello, bendito Dios, aún sin merecerlo, porque nosotros merecíamos la condenación eterna, pero tú has obrado de tal manera, Señor, que nos has elegido y hemos visto la obra de tu elección en esta vida, Señor. Gracias. Gracias, mi Rey, pero yo también te oro por aquellos que puedan estar conectados, Señor, o puedan escuchar esto en algún momento, mi Rey, pero que no conocen de ti, Señor. Oro para que tú abras sus corazones, Señor, y actúes conforme a tu voluntad, mi Rey, y puedas salvarles, Señor, que puedan llegar a ti en arrepentimiento y fe, Señor, con un corazón contrito y humillado. Y tú nos dices en tu palabra que tú no rechazas a aquel que se acerque a ti con un corazón así, Señor, y puedas salvarle también de la condenación eterna, mi Rey. Es una súplica y un ruego que te hago, Señor. Que también podamos poner por práctica todo lo aprendido, Señor. Podamos poner por obra, como estos hermanos de Tesalónica, Señor. Y como Pablo, Silvano y Timoteo, como daban gracias a ti, Señor, por sus vidas, por su constancia y por su elección, Señor. A ti sea toda la gloria, todo el poder y toda la honra a este Dios trino, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.